Estoy aquí temblando frente a la pantalla de mi computadora, viendo cómo los comentarios en mis redes sociales se multiplicaban como una plaga. Fanático, charlatán, se volvió loco. Cada notificación era una puñalada más profunda. En lo que quedaba de mi reputación como periodista, todo había comenzado con un artículo que publiqué 3 días atrás. Un artículo que nunca debía haber escrito. Según mis colegas, un artículo sobre algo que descubrí en los archivos históricos de la Basílica de Guadalupe, algo que llevaba siglos oculto, esperando el momento exacto para salir a la luz. Algo sobre un mensaje que la Virgen de Guadalupe dejó específicamente para el año 2025. Mi editor me llamó esa mañana. Su voz sonaba tensa, casi quebrada. Miguel, necesito que editares el artículo. Los patrocinadores están furiosos. Dicen que estás promoviendo supersticiones medievales en pleno siglo XXI. Colgué el teléfono sin responder. Mis manos sudaban mientras miraba por la ventana de mi departamento en la Ciudad de México. Abajo, la vida seguía su curso normal. Autos, gente, ruido. Pero yo sabía que algo estaba cambiando. Lo había visto con mis propios ojos. Lo había tocado con estas manos que ahora tiemblan mientras escribo. Nunca fui un hombre religioso. De hecho, había construido mi carrera desmantelando mitos, exponiendo fraudes, desenmascarando a los aprovechados de la fe ajena. Era el periodista escéptico por excelencia, el que preguntaba las preguntas incómodas, el que no creía en nada, que no pudiera demostrar con evidencia sólida. ¿Cómo explicar entonces que ahora estaba dispuesto a perder todo, mi trabajo, mi credibilidad, mi futuro por defender algo que desafiaba toda lógica? Mi nombre es Miguel Hernández Vega. Hace 6 meses era el periodista de investigación más respetado del periódico El Observador Nacional, especialista en desenmascarar estafas religiosas, gurús falsos y milagros fabricados. Mi apartamento estaba lleno de premios y reconocimientos. Mi teléfono no paraba de sonar con ofertas de trabajo de medios internacionales. Tenía una vida perfectamente ordenada. Desayunaba café negro y pan tostado todas las mañanas a las 7 a.m. Leía 3 periódicos mientras mi novia Carmen se arreglaba para ir a su trabajo en el banco los domingos. Íbamos al cine o visitábamos museos. Una vida previsible, cómoda, racional. Carmen y yo teníamos planes. En diciembre nos casaríamos. Ya habíamos apartado una casa en Las Lomas. Ella quería hijos. Yo quería el Klutzer. Todo encajaba perfectamente en nuestro mundo de certezas y metas claras. Mi especialidad era destrozar creencias. Recuerdo mi artículo más famoso, El negocio de los milagros falsos. Había expuesto a un supuesto vidente que cobraba miles de pesos por comunicarse con los muertos. La investigación duró 8 meses. Grabaciones ocultas, testimonios de estafados, documentos falsificados. El tipo terminó en la cárcel. Esa era mi misión, proteger a la gente ingenua de los charlatanes. Me sentía como un justiciero moderno, un defensor de la razón en un mundo lleno de supersticiones absurdas. Pero había algo que ni Carmen ni mis colegas sabían, algo que yo mismo había enterrado tan profundo que casi lo había olvidado. Cuando tenía 8 años, mi abuela Esperanza me llevó por primera vez a la Basílica de Guadalupe. Era 12 de diciembre, Día de la Virgen. El lugar estaba abarrotado. Miles de peregrinos, algunos de rodillas, otros cargando ofrendas pesadas, muchos llorando de emoción. Mi abuela me tomó de la mano y me llevó hasta donde se podía ver la imagen de la Virgen en el ayate de Juan Diego. Mira bien, mijito, me susurró al oído. Algún día vas a entender por qué ella está aquí. Yo no entendía nada. Solo veía una multitud sudorosa y un pedazo de tela vieja colgada en una pared. Pero recuerdo que algo extraño pasó ese día, cuando mis ojos se fijaron en la imagen. Sentí como si alguien me estuviera viendo, no la imagen. Alguien detrás de la imagen. Alguien que me conocía. Durante años pensé que había sido mi imaginación infantil, la sugestión del ambiente.
El calor, las emociones de la multitud. Nada más. Una anécdota curiosa que a veces contaba en reuniones, riéndome de la ingenuidad de mi yo de 8 años. Hasta que llegó marzo de 2024, el editor me había asignado un artículo sobre turismo religioso. Algo ligero, sin controversia. Necesitamos equilibrar la sección con contenido más suave, había dicho. Haz algo sobre la basílica, pero sin atacar nada. Solo turismo. Llegué a la basílica un martes por la tarde. El lugar estaba casi vacío, muy diferente a mis recuerdos de la infancia. Tomé algunas fotos, entrevisté a un par de sacerdotes. Hablé con algunos comerciantes de los alrededores. Material de relleno. Rutinario. Estaba a punto de irme cuando el padre Sebastián, un sacerdote mayor que administraba los archivos históricos, se me acercó. ¿Usted es Miguel Hernández, el periodista?, me preguntó. Sí, pero no se preocupe. Padre, esta vez no vengo a crear problemas. Él sonrió. Al contrario, creo que hay algo que le podría interesar para su artículo. Algo que muy poca gente ha visto. Me llevó a una sección de la basílica que no conocía. Bajamos por unas escaleras de piedra hasta llegar a un archivo subterráneo que olía a humedad y tiempo. Las paredes estaban cubiertas de estantes con documentos antiguos, algunos con siglos de antigüedad. La mayoría de estos documentos son administrativos, explicó el padre Sebastián mientras caminábamos entre los estantes. Pero hay algunos especiales. Se detuvo frente a una vitrina de cristal. Dentro había un pergamino amarillento escrito en español antiguo con una caligrafía elegante y cuidadosa. Este documento fue escrito por Fray Juan de Zumárraga en 1531, pocos días después de las apariciones. Pero nunca fue incluido en los registros oficiales. Durante siglos permaneció aquí. Olvidado, me acerqué a leer. Las primeras líneas describían los eventos conocidos, las apariciones a Juan Diego, el milagro de las rosas, la imagen impresa en el ayate, pero después había algo más. Algo que me hizo contener la respiración. El indio Juan Diego me confesó en secreto, decía el texto, que la Señora del Cielo le reveló algo más. Un mensaje que no debía ser compartido hasta que llegaran los días de la gran confusión. Ella le dijo que cuando los hombres perdieran la fe en lo sagrado y pusieran su confianza solo en las máquinas. ¿Qué piensan? Cuando las naciones se levantaran, unas contra otras con armas que pueden destruir el mundo entero, cuando las familias se rompieran y los hijos no honraran a sus padres, entonces debía ser revelado el mensaje final. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué mensaje? Pregunté al padre Sebastián. Él pasó la página del pergamino. Ahí estaba. Con letra temblorosa pero clara: yo soy la madre de la esperanza que nunca muere, en el año que los hombres llamen 2025, cuando parezca que todo está perdido. Mis hijos verán las señales de un nuevo tiempo. Los que me busquen con corazón sincero no serán abandonados. Los que defiendan a los pequeños y a los pobres verán mi rostro en sus luchas, y los que parezcan más perdidos serán los primeros en encontrar el camino de regreso a casa. Sentí como si el aire se hubiera espesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Padre, le dije con voz temblorosa. ¿Esto es auténtico? Él me miró con ojos serios. Los expertos en documentos antiguos lo han examinado 3 veces en los últimos 50 años. La tinta, el papel, la caligrafía, todo corresponde al siglo XVI. Es real, Miguel. Salí de la basílica esa tarde con la mente en blanco. Durante el trayecto en el metro, una pregunta me torturaba: ¿cómo era posible que un documento de 1531 hablara específicamente del año 2025? ¿Y por qué esa descripción del mundo actual era tan precisa? ¿Alguna vez has sentido que tu vida está a punto de romperse en dos? Que hay un antes y un después esperándote, y que ya no puedes fingir que no lo sabes. Esa noche no pude dormir. Carmen me preguntó qué me pasaba, pero no supe qué responderle. ¿Cómo explicar que todo en lo que había creído, todo mi sistema de pensamiento racional y escéptico, se estaba desmoronando? Los siguientes días fueron una tortura. No podía concentrarme en el trabajo.
No podía comer. Carmen empezó a preocuparse seriamente. Miguel, pareces fantasma. ¿Qué te está pasando? Nada, amor. Solo estrés del trabajo. Pero no era estrés. Era pánico existencial. Durante 30 años había construido mi identidad sobre la certeza de que las creencias religiosas eran, en el mejor de los casos, autoengaño psicológico y en el peor, manipulación descarada. Mi carrera, mi reputación, mi relación con Carmen, todo se basaba en esa convicción, y ahora tenía en mis manos evidencia de algo que no podía explicar con ninguna de mis herramientas racionales. Volví a la basílica 2 veces más esa semana. Le pedí al padre Sebastián que me mostrara todo lo que tenía sobre el documento. Había registros de su descubrimiento en 1924, durante una remodelación. Había informes de los expertos que lo habían autenticado. Todo parecía legítimo. Pero padre, le insistí, tiene que haber una explicación lógica. Tal vez alguien lo falsificó con técnicas muy sofisticadas. Él me miraba con paciencia infinita. Miguel, ¿por qué le cuesta tanto trabajo aceptar que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión? Porque esa es mi profesión, padre. Desenmascarar mentiras. ¿Y si no fuera una mentira? Esa pregunta me persiguió durante semanas. Investigué por mi cuenta. Contraté a 3 expertos diferentes en documentos antiguos. Todos llegaron a la misma conclusión: el pergamino era auténtico. Del siglo XVI, sin alteraciones posteriores. Mi mundo se estaba desmoronando y no podía hablar de ello con nadie. Carmen notaba mi extraño comportamiento, pero yo no podía explicárselo. Mis colegas me veían distraído, menos incisivo en mis investigaciones. Mi editor me llamó la atención 2 veces una noche. Después de otra discusión con Carmen sobre mi actitud distante, me encerré en mi estudio y traté de escribir sobre lo que había descubierto, pero cada vez que intentaba poner las palabras en el papel, me daba cuenta de lo absurdo que sonaba. Estimados lectores, he descubierto evidencia de que la Virgen de Guadalupe dejó un mensaje profético específicamente para el año 2025. ¿Quién me tomaría en serio? Mi credibilidad quedaría destruida para siempre. Pero había algo peor que la pérdida de credibilidad. Había algo que no me dejaba dormir, la posibilidad de que el mensaje fuera verdadero. Y sí, ¿realmente estábamos viviendo el tiempo que describía el pergamino? ¿Y si las máquinas que piensan eran la inteligencia artificial? ¿Y si las armas que pueden destruir el mundo entero eran las armas nucleares modernas? ¿Y si la ruptura de las familias y la pérdida de fe que describía el documento era exactamente lo que estábamos viviendo? Me levanté todas las noches durante 2 semanas sudando frío. El silencio de la madrugada se volvió mi peor enemigo. En esas horas muertas, cuando Carmen dormía a mi lado y la ciudad descansaba, yo me enfrentaba a la pregunta que no quería responder. ¿Qué hago con esto? La soledad era aplastante. No podía hablar con Carmen porque ella era completamente agnóstica. No podía hablar con mis colegas porque era mi reputación profesional la que estaba en juego. No podía hablar con mi familia porque hacía años que no hablábamos de temas religiosos. Y tampoco podía hablar con Dios porque no estaba seguro de que existiera. El peso del silencio se volvió insoportable. Empecé a beber más. Carmen me reclamaba. Yo le mentía. Dejé de hacer ejercicio. Dejé de leer por placer. Dejé de reírme. Una mañana me vi en el espejo del baño y no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Ojos hundidos, barba de varios días, el cabello despeinado. Parecía un vagabundo. Miguel, me dije en voz alta, te estás volviendo loco. Pero en el fondo sabía que no era locura. Era miedo. Miedo de que todo lo que había creído fuera falso. Miedo de que hubiera algo más grande que mi racionalidad. Miedo de tener que cambiar. Fue un sábado por la mañana cuando todo cambió. Carmen había salido con sus amigas. Yo estaba solo en el departamento, hundido en el sillón, viendo noticias en la televisión sin realmente prestar atención. De repente,
El noticiero mostró una nota sobre una manifestación en el Zócalo. Miles de personas protestando por la violencia, pidiendo paz para México. La cámara enfocó a una mujer anciana que cargaba una imagen de la Virgen de Guadalupe. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero su rostro irradiaba una paz que me impactó. Sin pensarlo dos veces, me vestí y salí hacia el centro de la ciudad. El Zócalo estaba abarrotado. Familias enteras, jóvenes, ancianos. Personas de todas las clases sociales. Pero no era una manifestación política común. Había algo diferente en el ambiente. La gente no gritaba consignas agresivas. Cantaban, oraban. Muchos lloraban. Pero, no de rabia, sino de algo que no sabía identificar. Me abrí paso entre la multitud hasta llegar cerca del templete donde algunos líderes religiosos y sociales hablaban al micrófono. Un joven sacerdote, no mayor de 30 años, tomó la palabra: hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles. La violencia parece imparable. Las familias se desintegran. Los jóvenes pierden la esperanza. Pero yo les aseguro que no estamos solos. Tenemos una madre que nos cuida, que conoce nuestro dolor, que camina con nosotros. Algo en su voz me detuvo. Hablaba con una convicción tan sólida, tan auténtica, que me quedé paralizado escuchándolo. Hace unos días, continuó, me llegó información sobre un mensaje muy antiguo de nuestra Madre de Guadalupe. Un mensaje para estos tiempos exactos que estamos viviendo. Un mensaje de esperanza. Mi corazón se detuvo. ¿De qué estaba hablando? Ella nos dijo que, en estos días de confusión, los que la busquen con corazón sincero no serán abandonados, que los que defiendan a los pobres y a los olvidados verán su rostro en sus luchas, y que los que parezcan más perdidos serán los primeros en encontrar el camino de regreso a casa. Eran las palabras exactas del pergamino, exactamente las mismas. Después de la manifestación, me acerqué al joven sacerdote. Se llamaba Padre Antonio y trabajaba en una parroquia de la periferia de la ciudad. Padre, le dije, ¿de dónde sacó ese mensaje de la Virgen? Él me miró extrañado. ¿Es usted periodista? Sí. Pero no vengo a hacer ningún artículo. Es que yo conozco ese mensaje. Lo encontré en los archivos de la basílica. Sus ojos se iluminaron. ¿Usted es Miguel Hernández? El padre Sebastián. Me habló de usted. Resulta que el padre Sebastián había compartido el documento con varios sacerdotes jóvenes que trabajaban en zonas marginadas de la ciudad. Les había pedido que reflexionaran sobre su significado y que buscaran maneras de llevarlo a la gente que más lo necesitaba. Miguel, me dijo el padre Antonio, porque cree que usted fue el primero en conocer este mensaje fuera del círculo eclesiástico. No supe qué responder. Tal vez, continuó, no fue casualidad. Tal vez usted está aquí por algo específico. Esa noche volví a casa con la mente en ebullición. Pero por primera vez en semanas no era pánico lo que sentía. Era algo parecido a la expectación. Como cuando era niño y sabía que algo bueno estaba por pasar. Carmen me recibió con una sonrisa. ¿Te ves mejor? ¿Qué hiciste hoy? Fui al Zócalo. Había una manifestación por la paz. ¿Una manifestación religiosa? Qué raro en ti. Sí, le dije. Muy raro. Esa noche pude dormir completo por primera vez en un mes. Y tuve un sueño, estaba de nuevo en la basílica, pero era de noche y estaba completamente vacío. Caminaba por los pasillos hasta llegar frente a la imagen de la Virgen. Pero esta vez, en lugar de la multitud que recordaba de mi infancia, estaba completamente solo. Y, entonces, sin explicación alguna, supe que no estaba solo. Alguien estaba ahí, mirándome, conociéndome completamente. Y esa presencia no me juzgaba por mis dudas, por mi escepticismo, por mis años de ataques a la fe de otros. Solo me conocía y me aceptaba. Desperté con lágrimas en los ojos. Si alguna vez recibiste una señal cuando todo parecía perdido, comparte tu historia en los comentarios, porque creo que todos, en algún momento, necesitamos saber que no estamos solos. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, todo seguía igual, el mismo trabajo, la misma rutina. La misma relación con Carmen.
Pero, por dentro, algo fundamental había cambiado. Empecé a notar cosas que antes me pasaban desapercibidas. La manera en que la anciana de la esquina saludaba a todos los vecinos con una sonrisa genuina. Como el chofer del camión siempre esperaba unos segundos extra para que alcanzaran a subir los que venían corriendo. La paciencia infinita de Carmen conmigo durante estas semanas difíciles pequeños. Gestos de bondad que siempre habían estado ahí, pero que mi mente escéptica había catalogado como comportamiento social condicionado o altruismo evolutivo. Ahora los veía diferentes. No como explicaciones científicas, sino como señales, manifestaciones de algo más grande. Pero la duda me seguía torturando. Una parte de mí insistía en que estaba teniendo una crisis nerviosa, que el estrés del trabajo me había llevado a ver patrones donde no los había, que estaba proyectando mis deseos inconscientes de trascendencia en una historia religiosa cualquiera. Miguel, me decía esa voz racional, eres periodista. Sabes cómo funciona la sugestión. Sabes cómo la gente se convence de cosas absurdas cuando está emocionalmente vulnerable. Pero había otra voz, más silenciosa pero más persistente, que susurraba, ¿y si no es locura? ¿Y si es real? Decidí hacer lo que mejor sabía hacer, investigar. Pasé 2 semanas buscando información sobre profecías marianas cumplidas a lo largo de la historia. Encontré Fátima, Lourdes, Nag, Akita. En todos los casos, había elementos que desafiaban la explicación puramente racional. Pero también había aspectos que podían interpretarse de manera escéptica. Lo que me llamó la atención fue que, en muchos casos, los mensajes habían sido inicialmente rechazados incluso por las autoridades eclesiásticas, y que con frecuencia quienes los recibían eran personas simples, sin educación teológica sofisticada. ¿Por qué a mí? ¿Por qué un periodista escéptico sería el instrumento para revelar este mensaje? Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca de mi casa, vi a una mujer joven sentada en una banca, llorando. A su lado, un niño de unos 5 años trataba de consolarla con torpeza infantil. No llores, mami. Ya va a pasar. La escena me partió el corazón. Sin pensarlo, me acerqué. Disculpe, ¿está bien? ¿Puedo ayudarla en algo? Ella levantó la vista. Tenía el rostro hinchado de tanto llorar. Mi esposo me dejó ayer. Me dijo, su fue con otra mujer. No sé cómo voy a mantener a mi hijo. Me senté junto a ella. Lo siento mucho. ¿Tiene familia que pueda ayudarla? No. ¿Venimos del interior? No conocemos a nadie aquí. El niño me miraba con esos ojos enormes que tienen los pequeños cuando presencian el dolor de sus padres sin entenderlo completamente. ¿Sabe qué? Le dije a la mujer. Yo soy periodista. Conozco gente que trabaja en asistencia social. Déjeme darle algunos contactos. Pasé 1 hora con ella, ayudándola a hacer algunas llamadas, dándole información sobre recursos disponibles para madres solteras. Cuando me despedí, ella me tomó las manos. No sé por qué se detuvo a ayudarme, pero muchas gracias. Siento que no estoy sola. Caminé de regreso a casa con una sensación extraña. Por primera vez en semanas, no estaba pensando en el pergamino ni en las implicaciones teológicas de mi descubrimiento, ni en mi crisis existencial. Solo me sentía útil, como si hubiera hecho exactamente lo que tenía que hacer. ¿Era eso lo que significaba el mensaje? Los que defiendan a los pequeños y a los pobres verán mi rostro en sus luchas. Esa noche le conté a Carmen lo que había pasado. Qué lindo lo que hiciste, me dijo, pero no es tan raro. Siempre has sido una persona solidaria, en serio, claro. ¿No te acuerdas cuando ayudaste a doña Marta con su problema de la pensión? ¿O cuando le conseguiste trabajo al hijo de la señora de la tienda? No me había dado cuenta. Toda mi identidad estaba tan construida alrededor de ser el periodista escéptico que había olvidado que también era una persona que ayudaba a otros cuando podía. ¿Y si el mensaje no era sobre cambiar quién era, sino sobre recordar quién había sido siempre? La duda seguía ahí, pero ahora tenía compañía. La esperanza había empezado a crecer junto a ella. Sin embargo, mi entorno no entendía el cambio.
Mis colegas notaban que mis artículos habían perdido el filo sarcástico que me caracterizaba. Mi editor me llamó a su oficina. Miguel, ¿qué te está pasando? Tu último artículo sobre los curanderos de Xochimilco parece escrito por otra persona. No hay investigación agresiva, no hay desenmascaramiento. Es descriptivo, casi respetuoso. Tal vez, le respondí. Es importante mostrar también la perspectiva de la gente que busca esos servicios. Entender por qué lo hacen. Él me miró, preocupado. Miguel, nuestros lectores esperan cierto tipo de contenido de ti. Esperan que desarmes las mentiras. No que las justifiques. No las estoy justificando. Solo estoy tratando de entender. Pero él tenía razón. Algo había cambiado. En mi enfoque. Ya no podía escribir con la misma dureza de antes. Ya no podía descartar automáticamente las experiencias de personas que encontraban consuelo en la fe, aunque esa fe fuera irracional. Carmen también notaba el cambio. Y no estaba segura de si le gustaba. Antes eras más decisivo, me dijo, una noche. Ahora siempre estás dudando, reflexionando, como si no estuvieras seguro de nada. Tal vez, le dije. Ser menos seguro de todo no es tan malo. Pero me enamoré de un hombre que tenía convicciones fuertes, que sabía lo que quería. Sus palabras me dolieron, pero también me hicieron reflexionar. ¿Estaba perdiendo mi esencia o la estaba encontrando? Todo llegó a un punto crítico en noviembre de 2024. El padre Antonio me llamó con urgencia. Miguel, necesito que venga a la parroquia. ¿Ha pasado algo extraordinario? Llegué esa tarde a la parroquia de San Judas Tadeo, en una colonia popular del oriente de la ciudad. El padre Antonio me esperaba en la puerta, visiblemente emocionado. Una de las familias de la comunidad ha vivido algo que tiene relación directa con el mensaje que usted descubrió. Me dijo, me llevó a una casa humilde donde me presentó a la familia Gutiérrez. Eran Rosa, una mujer de unos 40 años, su esposo Joaquín y sus 3 hijos adolescentes. Cuéntele a Miguel lo que pasó, le pidió el padre Antonio a Rosa. Ella se veía nerviosa. Pero comenzó a relatar su historia. Hace 3 meses mi esposo perdió el trabajo. Es carpintero. Pero se lastimó la espalda y ya no puede cargar cosas pesadas. Llevábamos 2 meses sin poder pagar la renta. El dueño de la casa nos iba a correr. Joaquín tomó la palabra, estábamos desesperados. Habíamos vendido todo, lo que se podía vender. Los niños comían una vez al día. Yo me sentía el peor padre del mundo. El domingo pasado, continuó Rosa, fuimos a misa aquí con el padre Antonio. Él habló sobre el mensaje de la Virgen de Guadalupe, sobre que los más perdidos serían los primeros en encontrar el camino de regreso. Yo pensé, más perdidos que nosotros. ¿Imposible y qué pasó? Pregunté. Esa misma tarde, dijo, Joaquín tocaron a la puerta. Era un señor que yo no conocía. Me dijo que había oído de nuestro problema a través de una vecina, que él tenía un taller de carpintería, pero que necesitaba a alguien que hiciera trabajos finos, trabajos delicados que no requirieran cargar peso. Rosa sonrió con lágrimas en los ojos. Le ofreció trabajo a Joaquín, pero no solo eso. También nos dijo que él tenía una casita que había quedado vacía y que si queríamos, podíamos rentársela muy barata hasta que nos pusiéramos al corriente. ¿Y quién era ese señor?, pregunté. Su llama don Alberto, respondió Joaquín. Lo más raro es que, cuando le pregunté por qué nos ayudaba, me dijo algo muy extraño. Me dijo, anoche soñé con una señora muy hermosa que me pidió que los buscara. Me dijo que ustedes necesitaban ayuda y que yo podía dársela. Sentí un escalofrío. ¿Pueden presentarme a don Alberto? Al día siguiente conocí a don Alberto Mendoza, un hombre de 60 años. Próspero comerciante, completamente ajeno a cualquier ambiente religioso. Mire, licenciado, me dijo, yo no soy una persona muy creyente. Voy a misa de vez en cuando por mi esposa, pero no soy fanático de nada. Pero ese sueño fue tan real, tan vívido, que no pude ignorarlo. ¿Puede describírmelo? Vi a una mujer, joven, morena, vestida con un manto azul estrellado.
Me habló con una voz muy suave, pero muy firme. Me dijo que cerca de mi taller vivía una familia que necesitaba ayuda urgente, y que yo tenía en mis manos la posibilidad de cambiar su destino. Y como supo que eran los Gutiérrez, esa es la parte más extraña. En el sueño, la señora me mostró exactamente dónde vivían. Vi la casa, vi el número, vi incluso el color de la puerta. Al día siguiente fui caminando por las calles hasta que encontré exactamente esa casa. Don Alberto me miró fijamente. Licenciado, yo he tenido sueños raros toda mi vida, pero nunca algo así. Y mire. Lo que pasó después me confirmó que no estaba loco. Joaquín resultó ser el mejor carpintero con el que he trabajado. Sus trabajos son obras de arte. Lo que empezó como caridad se convirtió en el mejor negocio que he hecho. Salí de esa entrevista completamente conmocionado. Tenía frente a mí evidencia de algo que no podía explicar con ninguna de mis herramientas racionales. Un comerciante agnóstico había tenido un sueño profético sobre una familia en crisis. Exactamente en línea con el mensaje del pergamino de 1531. Pero justo cuando pensaba que por fin tenía la historia perfecta para validar mi descubrimiento, todo se complicó. Esa noche, Carmen me esperaba en casa con una expresión seria. Miguel, tenemos que hablar. Me senté junto a ella en el sofá. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y frustración. He estado muy paciente contigo estos meses. Sé que has estado pasando por algo difícil, pero ya no puedo más. No reconozco al hombre con el que me voy a casar. Carmen, ¿de qué hablas? Hablas todo el tiempo de señales, de mensajes, de milagros. Pasas los fines de semana visitando iglesias y entrevistando sacerdotes. Tus artículos parecen escritos por un predicador, no por un periodista. Y ahora vienes con historias de sueños proféticos como si fueras un charlatán más de los que siempre denunciaste. Sus palabras me golpearon como puñetazos. Yo me enamoré de Miguel Hernández, el periodista escéptico que exponía fraudes religiosos. No de este Miguel que parece haberse convertido en fanático de la primera historia sobrenatural que se le cruzó. Carmen, lo que he descubierto es real. He verificado todo. Exacto. Has verificado que un papel viejo dice algo sobre el año 2025. ¿Y qué? ¿Eso convierte automáticamente en milagros todas las coincidencias que encuentres? Su levantó del sofá y caminó hacia la ventana. Miguel, mi abuelo murió de cáncer el año pasado. Oré todos los días durante 6 meses para que se curara. ¿Dónde estaba tu Virgen milagrosa entonces? ¿Por qué no le mandó sueños proféticos a algún médico para que lo salvara? Sus lágrimas me destrozaron. Carmen tenía razón. ¿Por qué algunos recibían milagros y otros no? ¿Por qué don Alberto tuvo su sueño profético mientras que millones de personas oraban sin respuesta? Necesito tiempo, me dijo. Necesito pensar si el hombre que eres. Quiero pedirle permiso para escribir un artículo sobre algo que he estado investigando, algo importante. ¿De qué se trata? Le conté todo. El pergamino, el mensaje profético. El caso de la familia Gutiérrez, el sueño de don Alberto. Todo. Él me escuchó en silencio con una expresión que iba cambiando de curiosidad a preocupación y finalmente a algo parecido al horror. Miguel, me dijo cuando terminé. ¿Estás consciente de lo que me estás pidiendo? ¿Quieres que publiquemos un artículo afirmando que la Virgen de Guadalupe dejó mensajes proféticos y que se están cumpliendo milagrosamente? Quiero que publiquemos la verdad sobre lo que he investigado. ¿La verdad? Miguel, tú has sido durante años nuestro especialista en desmentir exactamente este tipo de historias. ¿Qué van a pensar nuestros lectores? ¿Qué va a pensar la comunidad periodística? Su levantó de su escritorio y empezó a caminar por la oficina. Además, continuó. Lo que me acabas de contar no es periodismo. Es testimonio religioso. Son anécdotas que pueden explicarse de 1000 maneras diferentes. Pero licenciado, no, Miguel. No puedo permitir que publiques eso. Sería el final de tu carrera y un daño terrible a la credibilidad del periódico. Entonces renuncio. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas. ¿Perdón?
que renuncio. Si no, puedo escribir sobre lo que he descubierto. Entonces no puedo seguir trabajando aquí. Él me miró con una mezcla de sorpresa y decepción. Miguel, por favor, tómate unas vacaciones. Reflexiona sobre esto. Estás pasando por una crisis, pero no arruines tu carrera por una obsesión temporal. No es una obsesión. Licenciado, es la historia más importante que he investigado en mi vida. Es un delirio religioso, Miguel. Y lo sabes. Salí de la oficina de mi editor sintiendo que el mundo se desplomaba a mi alrededor. Carmen me había dejado. Mi carrera estaba terminada. Mis colegas pensarían que había perdido la razón. ¿Qué harías tú si tu fe, tu coraje, tu confianza fueran probados así? Si defender lo que crees verdadero significara perder todo lo que has construido. Esa noche, sentado solo en mi departamento vacío, me enfrenté a la pregunta más difícil de mi vida. ¿Valía la pena perder todo por algo que no podía demostrar de manera absolutamente convincente? Pasé 3 días sin salir de casa. 3 días comiendo mal, durmiendo peor, repasando una y otra vez todo lo que había vivido en los últimos meses. El 4.º día, alguien tocó a la puerta. Era el padre Antonio. Miguel, no he sabido nada de usted. Me preocupé. Lo invité a pasar. Mi departamento era un desastre, platos sucios, ropa tirada, cortinas cerradas. ¿Qué le pasó?, me preguntó. Le conté todo. La ruptura con Carmen, la renuncia al periódico, las dudas que me torturaban. Él me escuchó en silencio, con esa paciencia infinita que caracteriza a los buenos sacerdotes. Miguel, me dijo cuando terminé. ¿Puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. En estos meses, desde que conoció el mensaje, ¿ha sido usted más feliz o menos feliz? La pregunta me sorprendió. No sé si más feliz, pero sí, más auténtico. ¿Qué quiere decir? Antes tenía todas las respuestas, o creía tenerlas. Ahora tengo muchas preguntas. Pero siento que estoy viviendo de manera más honesta. ¿Qué es más importante? ¿Tener todas las respuestas o vivir con honestidad? Me quedé callado, reflexionando. Padre, le dije finalmente, ¿y si todo esto es solo una coincidencia? ¿Y si me estoy engañando a mí mismo? ¿Y si no es coincidencia? ¿Y si es real? Pero no puedo demostrarlo científicamente. Miguel puede demostrar científicamente que ama a Carmen. No, pero puede demostrar científicamente por qué decidió ayudar a esa señora en el parque. O por qué se siente mal cuando ve sufrir a otros. Empecé a entender hacia dónde me llevaba. Las cosas más importantes de la vida, continuó, no se pueden demostrar en un laboratorio. Se viven, se experimentan, se eligen. Pero padre, perdí mi trabajo. Carmen me dejó. Todos van a pensar que estoy loco. ¿Y eso cambia lo que usted ha vivido? ¿Cambia lo que sintió cuando conoció a la familia Gutiérrez? ¿Cambia la paz que experimentó cuando ayudó a esa mujer en el parque? ¿Tenía razón? Nada de lo que había perdido cambiaba la realidad de lo que había experimentado. Miguel, me dijo el padre Antonio. Tal vez el mensaje no era solo para que usted lo descubriera. Tal vez era para que usted lo viviera. Esa tarde, después de que se fue el padre Antonio, tomé una decisión. Abrí mi computadora y empecé a escribir. No un artículo periodístico, no un reporte de investigación. Una historia. Mi historia describí sobre el periodista escéptico que descubrió algo que desafió todas sus certezas. Escribí sobre la crisis, las dudas, los miedos. Escribí sobre los pequeños milagros cotidianos y sobre las preguntas que no tienen respuesta fácil. Escribí durante toda la noche. Cuando terminé, tenía 40 páginas de la historia más honesta que había escrito en mi vida. Al día siguiente, en lugar de buscar editores o medios que la publicaran, hice algo que jamás había hecho. Creé un blog personal y la publiqué. Ahí, sin filtros, sin edición externa, sin intermediarios. La titulé «Lo dijo la Virgen y se cumple». El mensaje reservado de Guadalupe que cobra fuerza en 2025. La reacción fue inmediata y polarizada. Algunos colegas me criticaron duramente. Otros me apoyaron en privado. Los comentarios en el blog.
Eran una mezcla de burlas, testimonios emotivos, debates teológicos y ataques personales, pero también pasó algo inesperado. Empezaron a llegar mensajes de personas que habían vivido experiencias similares, gente que había encontrado ayuda inesperada en momentos de crisis, personas que habían tenido sueños o señales que no podían explicar, familias que habían experimentado coincidencias extraordinarias después de orar con fe genuina. Una mujer de Puebla me escribió: Miguel, yo no soy religiosa, pero el año pasado, cuando mi hijo estaba internado en el hospital con leucemia, una desconocida se acercó a mí en la sala de espera y me dijo: tu hijo va a sanar. Una señora muy bonita me pidió que te lo dijera. Yo pensé que estaba loca. Pero 2 días después, los médicos nos dijeron que la leucemia había entrado en remisión completa. Un empresario de Monterrey compartió: estaba a punto de declararme en bancarrota. Una noche soñé con mi abuela, que había muerto 10 años antes. En el sueño, ella me daba una dirección específica y me decía: ve ahí mañana temprano. Fui por curiosidad. Era la oficina de un inversionista que estaba buscando exactamente el tipo de proyecto que yo tenía. Ese encuentro salvó mi empresa. Las historias se multiplicaban. No todas tenían elementos explícitamente religiosos, pero todas hablaban de ayuda inesperada, de esperanza en momentos de desesperación, de personas que parecían perdidas y encontraban caminos de regreso. 3 semanas después de publicar mi historia, recibí una llamada que no esperaba. Miguel Hernández. Sí, ¿quién habla? Soy Carmen. Mi corazón se detuvo. Dola. Carmen, leí tu blog. Leí toda tu historia. ¿Y qué piensas? Pienso que por fin entiendo por qué has cambiado tanto. Hubo un silencio largo. Miguel continuó: no sé si creo en todo lo que escribiste, pero sí creo en el hombre que escribió eso. Es un hombre valiente, honesto, dispuesto a perder todo por ser auténtico. Carmen, no te estoy pidiendo que regreses conmigo. Me interrumpió. Todavía no sé si somos compatibles con quien eres ahora, pero quería decirte que respeto lo que hiciste y que me da orgullo haber estado contigo durante el proceso. Esa conversación no me devolvió a Carmen, pero sí me devolvió algo igual de importante: la certeza de que había tomado la decisión correcta. 2 meses después, mi blog tenía miles de seguidores. Había sido compartido en redes sociales por personas de todo el mundo hispanohablante. Había generado debates en programas de radio, artículos de respuesta tanto a favor como en contra, y múltiples invitaciones a dar conferencias. Pero lo más importante no eran las estadísticas. Lo más importante eran las vidas que estaba tocando. Un día recibí un mensaje que me cambió para siempre. Miguel, soy médico en un hospital público de la Ciudad de México. Leo tu blog desde que lo publicaste. Ayer, una paciente anciana que estaba desahuciada me preguntó si yo creía en los milagros. Normalmente le habría dado una respuesta científica fría, pero recordé tu historia y le dije: señora, he aprendido que hay muchas cosas que no entiendo, pero eso no significa que no sean reales. Ella sonrió y me dijo: doctor, yo también he aprendido eso. Murió esa noche, pero en paz. Sus hijos me dijeron que hacía meses no la veían tan tranquila. Gracias por enseñarme que no siempre tengo que tener todas las respuestas. Ese mensaje me hizo llorar, no de tristeza, sino de una emoción que no sabía identificar. Era como gratitud, pero más profunda. Era como propósito, pero más amplio. Había encontrado mi nueva misión. No tenía que convencer a nadie de nada. No tenía que demostrar la existencia de milagros. Solo tenía que compartir mi historia con honestidad y permitir que cada persona llegara a sus propias conclusiones. Hoy, mientras escribo estas líneas, han pasado 8 meses desde que descubrí el pergamino en los archivos de la basílica. Mi vida cambió completamente. Ya no soy el periodista escéptico que desenmascara. Soy simplemente un hombre que aprendió que la vida es mucho más misteriosa y hermosa de lo que pensaba. Trabajo ahora como escritor independiente. Publico historias de personas que han vivido experiencias extraordinarias.
no las presento como milagros comprobados ni como coincidencias explicables científicamente. Las presento como lo que son, testimonios humanos de encuentros con el misterio. Carmen y yo no regresamos como pareja, pero sí como amigos. Ella conoció a alguien más, un ingeniero que tiene las certezas que yo perdí. Los veo juntos y me da alegría. Ella merece a alguien que pueda darle la estabilidad que busca. Yo encontré una forma diferente de estabilidad. Una que no se basa en tener todas las respuestas, sino en estar abierto a todas las preguntas. El mensaje del pergamino sigue resonando en mi vida diaria. Los que me busquen con corazón sincero no serán abandonados. Los que defiendan a los pequeños y a los pobres verán mi rostro en sus luchas, y los que parezcan más perdidos serán los primeros en encontrar el camino de regreso a casa. He visto cumplirse esas palabras una y otra vez, no siempre de maneras espectaculares, a veces son pequeños gestos, una sonrisa inesperada cuando más la necesitas, una palabra de aliento que llega justo a tiempo, una oportunidad que se abre cuando todas las puertas parecían cerradas. Es la Virgen de Guadalupe. ¿Es Dios? Es la bondad natural del ser humano manifestándose en momentos cruciales. Es la casualidad con cara amable. Ya no sé. Y ya no me importa saberlo con certeza científica. Lo que sí sé es que hay una fuerza en el universo que tiende hacia el amor, hacia la sanación, hacia la esperanza. La he visto actuar. La he sentido en mi propia vida. La he documentado en las vidas de centenares de personas que me han compartido sus historias. Algunos la llaman providencia, otros la llaman sincronicidad. Algunos la llaman Virgen de Guadalupe, otros la llaman simplemente vida. El nombre no importa. Lo que importa es estar abierto a recibirla. Hace unos días volví a la basílica. Fue un domingo por la tarde, como aquella vez en mi infancia con mi abuela Esperanza. El lugar estaba lleno de peregrinos, como siempre, pero esta vez yo no era un observador exterior, era uno más de los que habían venido a buscar algo que no podían definir con palabras. Me senté en una de las bancas del fondo y miré hacia la imagen de la Virgen en el ayate de Juan Diego. No pedí nada específico. No busqué señales extraordinarias. Solo agradecí la crisis que me había llevado a cuestionarlo todo. Agradecí las pérdidas que me habían enseñado que era realmente importante. Agradecí las dudas que me habían vuelto más humilde. Agradecí las preguntas que habían reemplazado a mis falsas certezas. Y mientras estaba ahí sentado, recordé las palabras de mi abuela cuando tenía 8 años. Algún día vas a entender por qué ella está aquí. Ahora creo que empiezo a entender. No está aquí para darnos respuestas fáciles o para resolver todos nuestros problemas con magia. Está aquí para recordarnos que no estamos solos en este viaje confuso y hermoso que llamamos vida. Está aquí para decirnos que está bien no tener todas las respuestas, que está bien ser vulnerables, que está bien pedir ayuda, que está bien creer en algo más grande que nosotros mismos. Incluso si no podemos demostrarlo en un laboratorio, está aquí para recordarnos que los más perdidos pueden encontrar el camino de regreso a casa. 2025 acaba de comenzar. No sé qué nuevas señales traerá este año. No sé si el mensaje del pergamino se seguirá cumpliendo de maneras visibles. No sé si mi historia inspirará